Ahora, comencemos. La nieve de diciembre caía pesadamente sobre el techo de nuestra modesta casa de 2 pisos en un suburbio de Chihuahua. Era ese tipo de silencio que solo se percibe en Nochebuena. Yo estaba de pie, junto a la ventana de la cocina, viendo a mi hijo Mateo construir un muñeco de nieve en el patio trasero. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido. Tenía 8 años y todavía creía en la magia. «Marcos, llegarán en 20 minutos», gritó Carolina desde el piso de arriba. La voz de mi esposa arrastraba esa tensión familiar que siempre la embargaba antes de que su padre nos visitara. Genaro Fuentes no solo entraba a una habitación, la dominaba, la consumía, hacía que todos los demás sintieran que estaban audicionando por el derecho a respirar su mismo aire. Me había casado y entrado a la familia Fuentes hacía 6 años, en aquel entonces, cuando creía que el amor podía superar cualquier barrera. Carolina era diferente a su padre, cálida donde él era frío, gentil donde él era duro. Pero las sombras de Genaro se proyectaban sobre nuestras vidas, y Mateo se llevaba la peor parte. «No es lo suficientemente fuerte», había dicho Genaro en la última fiesta de cumpleaños de Mateo, viendo al niño batallar para abrir un frasco. «Lo estás criando blando, Marcos. En mis tiempos, un niño de su edad ya podía cortar leña y arreglar un motor». Lo que Genaro no sabía, lo que nadie en este vecindario suburbano sabía, era quién solía ser yo. Marcos Reyes no siempre fue un apacible coordinador de logística en una compañía farmacéutica. 8 años atrás, yo era alguien completamente diferente. Alguien que hacía desaparecer los problemas para las personas que podían pagar por ello. Me alejé de ese mundo cuando nació Mateo. Quemé todos los puentes, cambié todo. El hombre que yo había sido no merecía sostener a un recién nacido, pero quedaban pedazos de esa vida, enterrados como minas terrestres en un campo que esperas no tener que cruzar jamás. El timbre sonó con la certeza agresiva de alguien que cree que las puertas deberían abrirse incluso antes de tocar. Escuché a Carolina bajar corriendo las escaleras. Escuché la voz estruendosa de Genaro llenar el vestíbulo. «¿Dónde está mi nieto? ¿Dónde está el niño?» Mateo entró dando saltos desde el patio trasero, con la nieve aún pegada a su chamarra. Su rostro se iluminó durante exactamente 3 segundos antes de ver quién nos visitaba. La luz se apagó. «Mateo», dijo Genaro, mirándolo desde arriba como un general inspeccionando a un recluta decepcionante. 8 años y todavía no puedes mirar a un hombre a los ojos cuando te habla. «Hola, abuelo», murmuró Mateo. Genaro tenía 62 años, con la complexión de un jugador de fútbol americano envejecido, cabello plateado y unos ojos que calculaban el valor de todo lo que veían. Había hecho su fortuna en la construcción, convirtiendo un pequeño negocio de concreto en un imperio regional a través de lo que Carolina llamaba la expansión agresiva, y de lo que yo sospechaba que en realidad era intimidación y violencia estratégica. Detrás de él estaba su sombra constante, Carlos Treviño, su jefe de seguridad. Carlos era más joven, más rudo, con la actitud inexpresiva de alguien que había hecho cosas de las que no podía hablar en una compañía educada. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y algo pasó entre nosotros. Reconocimiento, tal vez, o la admisión de que ambos sabíamos lo que significaba ser peligrosos. «La cena está casi lista», dijo Carolina, tratando de guiar a su padre hacia el comedor. «Esta casa es demasiado pequeña», anunció Genaro, caminando por nuestra sala de estar como si estuviera inspeccionando la escena de un crimen. «Te sigo diciendo, Carolina, que te puedo conseguir algo mejor, algo digno de mi hija. Nos gusta aquí, papá». «¿Les gusta? ¿Y qué hay de mi nieto? ¿Qué hay de su futuro?» Se volvió hacia mí. «¿Cuánto dijiste que ganabas otra vez, Marcos?» «Lo suficiente», dije con calma. «Lo suficiente», se rió. El sonido fue como grava en una licuadora. Mi hija se casó con lo suficiente. Mateo se quedó petrificado junto al árbol de Navidad, intentando hacerse invisible. Quise decirle que todo estaba bien, que la aprobación de su abuelo no significaba nada, pero las palabras no servirían de ayuda. Genaro tenía una forma de hacerte sentir inútil con solo una mirada. La cena fue exactamente tan dolorosa como lo había anticipado. Genaro dominó la conversación, hablando de sus últimas adquisiciones, de sus planes para expandirse a Sonora y de cómo había destruido a un competidor que intentó rebajar sus precios.
Carolina jugaba con la comida en su plato. Mateo comía en silencio, con la cabeza gacha. El niño necesita endurecerse, dijo Genaro, cortando su filete con precisión teatral. Estaba pensando que, después de cenar, Mateo y yo podríamos dar un paseo. De hombre a hombre. Carlos puede llevarnos a la cabaña. Mostrarle cómo es la verdadera naturaleza. Forjar un poco de carácter. El tenedor de Carolina tintineó contra su plato. Papá, es Nochebuena. Está nevando. Exacto. Las condiciones perfectas. ¿Cómo va a aprender a ser un hombre si lo mantienen envuelto en plástico de burbujas? Genaro me miró. A menos que te opongas, Marcos. A menos que pienses que tu hijo es demasiado delicado. La trampa era elegante. Si me oponía, yo era el padre sobreprotector que criaba a Mateo para que fuera un debilucho. Si aceptaba, me volvía cómplice. Miré a Genaro a los ojos y vi el desafío. El desprecio. Mateo debería decidir, dije. No quiero ir, susurró Mateo. El rostro de Genaro se ensombreció. Habla más fuerte, muchacho. ¿Qué dijiste? Genaro. Empezó Carolina. Dije, ¿qué dijiste? Su voz subió de tono y Mateo se encogió. No quiero ir, dijo Mateo más fuerte, con la voz temblorosa. El silencio que siguió fue glacial. Genaro se puso de pie lentamente, dejando caer su servilleta sobre la mesa. Ya veo. Ya veo cómo son las cosas. Lo están criando para que sea débil, los dos. Un cobarde que ni siquiera puede pasar tiempo con su abuelo. Ya fue suficiente, dije en voz baja. ¿Lo es? ¿Es suficiente, Marcos? Porque desde donde yo estoy, veo cómo mi linaje se convierte en agua. Mi hija se casó con un don nadie, y ahora mi nieto es. Papá, por favor, suplicó Carolina, con lágrimas en los ojos. Genaro nos miró con disgusto, y luego a Mateo. ¿Saben qué? Bien. Quédense aquí, en su casita segura. Carlos, nos vamos. Se fueron en una tormenta de puertas azotadas y rugidos de motor. Carolina subió las escaleras llorando. Mateo se quedó junto al árbol de Navidad, mirando a la nada. Me arrodillé a su lado. No hiciste nada malo. ¿Me escuchas? Nada. El abuelo me odia. El abuelo no te entiende. Eso es diferente. Pero, mientras abrazaba a mi hijo, sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Genaro Fuentes había pasado 6 años haciendo que Mateo se sintiera inadecuado, tratando a mi esposa como su propiedad y mirándome como si yo fuera una mancha incómoda en su legado familiar. Lo toleraba porque Carolina me lo pedía, porque me había prometido a mí mismo que ahora era diferente, que me había reformado. Pero la tolerancia tiene límites. 3 horas más tarde, después de que Mateo se quedó dormido y Carolina había llorado hasta quedarse en un silencio exhausto, mi celular vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Mañana viaje a la cabaña. El niño viene. Sin discusiones. ¿GF? Miré fijamente el mensaje por un largo rato y luego respondí, bien. A Carolina no le gustaría, pero algo me decía que esto tenía que pasar. Genaro había estado presionando, poniendo a prueba, tratando de quebrar el espíritu de Mateo durante años. Mañana, el día de Navidad, las cosas llegarían a su punto crítico. Simplemente no sabía cuánta razón tenía. La mañana de Navidad llegó con esa clase de frío brillante y brutal que hace que todo parezca bañado en cristal. Mateo abrió sus regalos con un entusiasmo apagado, su alegría ahogada por saber que el abuelo Genaro iba a regresar. Carolina preparó hot cakes, moviéndose por la cocina con precisión mecánica. No tienes que dejarlo ir, dijo, sin mirarme. Tu padre no se detendrá de otra forma. Lo sabes, así que simplemente cedemos. Me serví café y elegí mis palabras con cuidado. A veces tienes que dejar que las personas te muestren quiénes son en realidad. Ella se volvió hacia mí, confundida. ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera responder, la escalade negra de Genaro se detuvo en nuestra entrada. Esta vez no se acercó a la puerta,
solo tocó el claxon 2 veces, imperioso y exigente. Mateo me miró con esos grandes ojos de niño de 8 años, llenos de esperanza de que yo pudiera salvarlo de esto. Le di un beso en la coronilla. Sé valiente. Estaré aquí cuando regreses. ¿Lo prometes? Lo prometo. Vi a Carlos bajarse y abrir la puerta trasera. Mateo caminó hacia la camioneta como si se dirigiera a una ejecución. Genaro ni siquiera lo miró, simplemente mantuvo la vista al frente mientras Mateo se subía. La puerta se cerró y se fueron. Carolina me agarró del brazo. Marcos, tengo un mal presentimiento. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque tu padre necesita aprender algo. Saqué mi celular y abrí una aplicación que la mayoría de la gente no reconocería. En la pantalla, un pequeño punto azul parpadeaba de manera constante. El año anterior, había cosido un rastreador GPS en el forro del abrigo de invierno de Mateo, el mismo abrigo que llevaba puesto en ese momento. Viejos hábitos, como dicen. Pasaron 3 horas. El punto azul se movió hacia el norte, luego hacia el oeste, adentrándose más en el bosque estatal que limitaba entre Chihuahua y Sonora. Se suponía que la cabaña que Genaro mencionó estaba a unos 50 kilómetros, una propiedad familiar que había comprado hace años. Pero el punto siguió moviéndose. Pasó los 65 kilómetros. Pasó los 80. En el kilómetro 93, el punto se detuvo. Esperé 15 minutos, 20. El punto no se movió. Entonces, sonó mi celular. Era un número desconocido, pero reconocí la alada, era local. Contesté sin hablar. ¿Marcos Reyes? Preguntó una voz de hombre. Joven, vacilante. ¿Quién habla? Mi nombre es Beto Vargas. Soy guardabosques estatal. Encontré a un niño, dice que se llama Mateo Reyes. Está bien, pero está solo aquí afuera, dice que su abuelo lo dejó. Yo no quiero decir, no entiendo qué está pasando. ¿Pero dónde estás? Me dio unas coordenadas. A casi 100 kilómetros de nuestra casa, en lo más profundo de la sierra. Lo tengo en mi camioneta. Encendí la calefacción. ¿Debería llamar a la policía? No, dije, con voz firme a pesar de la furia incandescente que se acumulaba en mi pecho. Voy por él. Manténlo caliente. Dale agua. No llames a nadie. Estaré ahí en 90 minutos. Señor, de verdad creo. 90 minutos, por favor. Colgué. Carolina me miraba fijamente, con el rostro pálido. Genaro lo dejó en el bosque, le dije. A casi 100 kilómetros de aquí. Se dejó caer pesadamente en la silla, como si le hubieran fallado las piernas. No, él no haría eso. Un guardabosques lo encontró. Voy a ir por Mateo ahora. Ya me estaba moviendo, agarrando mi abrigo, mis llaves. Deberíamos llamar a la policía. Me detuve y la miré. La policía tardará horas en resolverlo. Mateo tiene frío, está asustado y necesita a su padre. Puedo estar ahí en 90 minutos. Entonces voy contigo. No. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Quédate aquí. Lo traeré a casa. Estaba en mi camioneta antes de que pudiera discutir más. El punto del GPS no se había movido. Mateo permanecía inmóvil con el guardabosques, pero la escalade de Genaro, según el rastreador que también le había puesto a Mateo, el cual detectaba los vehículos cercanos, se dirigía de regreso hacia la civilización, a 50 kilómetros al sur de donde habían dejado a mi hijo. Conduje hacia el norte con la mandíbula apretada y las manos firmes en el volante. Los caminos se volvieron más estrechos, menos mantenidos. La nieve se amontonaba cada vez más en los acotamientos. Pasé la marca de los 50 kilómetros, la marca de los 65 kilómetros. El paisaje se volvió absolutamente implacable. Bosques densos, barrancos empinados, el tipo de naturaleza donde podrías morir de hipotermia en un par de horas si no estuvieras preparado. En el kilómetro 96, giré por un camino de servicio.
Una camioneta verde de la Comisión Forestal estaba estacionada en marcha, y su escape emitía bocanadas blancas en el aire frío. Me estacioné y bajé. Beto Vargas tenía quizá 25 años, con el rostro honesto de alguien que todavía creía en la bondad fundamental de las personas. Esa creencia estaba a punto de ser puesta a prueba. ¿Señor Reyes? ¿Dónde está mi hijo? Abrió la puerta del copiloto de su camioneta. Mateo estaba sentado ahí, envuelto en una manta de emergencia, con el rostro rojo por el llanto, pero por lo demás, ileso. Cuando me vio, se lanzó fuera de la camioneta directo a mis brazos. «Papá». Lo abracé fuerte, sintiendo como su corazón martilleaba contra el mío. «Te tengo. Estás a salvo». El abuelo dijo que estábamos jugando a un juego. Dijo que tenía que encontrar el camino de regreso. Dijo que me haría fuerte. La voz de Mateo se quebró. Pero luego se fue. Simplemente arrancó el coche y me dejó. Por encima de la cabeza de Mateo, mis ojos se encontraron con los de Beto. El joven guardabosques se veía asqueado. «¿Cómo lo encontraste?», pregunté. «Pura suerte. Estaba revisando los senderos y lo escuché pedir ayuda. Se había adentrado casi 1,5 kilómetros tratando de seguir el camino de regreso. Si hubiera ido en la dirección opuesta». Beto negó con la cabeza. «Señor Reyes, esto es criminal. Tenemos que reportarlo. Yo me encargaré». «Señor, con todo respeto, un niño fue abandonado y...». «Agradezco lo que has hecho, pero esto es un asunto familiar». La mandíbula de Beto se tensó. «Estoy obligado por la ley a reportarlo. Tengo que hacerlo». Saqué mi cartera, extraje una tarjeta que no había usado en 7 años. Era de un negro simple, con solo un número de teléfono grabado en plata. Se la entregué. «Llama a ese número. Pregunta por Darío Vega. Dile que Marcos Reyes te pidió que llamaras. Él te explicará por qué no deberías presentar una denuncia esta noche». Beto miró la tarjeta como si fuera a morderlo. «¿Qué es esto?». «Un seguro. Por favor, solo llama. Si no te convence lo que te diga, aún puedes presentar tu reporte mañana. Pero esta noche, déjame llevar a mi hijo a casa». Algo en mi voz debió convencerlo. Asintió lentamente. «Mañana, si no escucho algo que tenga sentido, esto irá a la policía y al DIF. Me parece justo». Abroché a Mateo en mi camioneta y puse la calefacción al máximo. Mientras me alejaba, vi a Beto por el espejo retrovisor, mirando fijamente la tarjeta. Mateo se quedó dormido apoyado en mi hombro a los 20 minutos del viaje, exhausto por el miedo y el frío. Conduje con una mano, rodeándolo con el otro brazo, e hice una llamada. La voz que respondió era suave, culta, peligrosa. «Este es un placer inesperado, Marcos. Han pasado. ¿Qué? 7 años. 8. Y sin embargo, todavía tienes mi número privado. ¿A qué debo el honor? Necesito información sobre alguien». Genaro Fuentes, magnate de la construcción, opera principalmente en Chihuahua y Sonora. Hubo una pausa. ¿El Genaro Fuentes? Marcos. Ese hombre tiene conexiones. No vas a querer. No me importan sus conexiones. Necesito saberlo todo. Enemigos, debilidades, secretos. Y necesito que un guardabosques llamado Beto Vargas sea convencido de que presentar un reporte de abandono infantil esta noche sería una muy mala idea, por razones que no tienen nada que ver con la intimidación. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Qué hizo Fuentes? Dejó a mi hijo de 8 años en el bosque, a casi 100 kilómetros de la civilización. Dijo que lo haría más fuerte. El silencio que siguió fue absoluto. Luego. «Cristo, Marcos. Eso es. Yo me encargo del guardabosques. Dame 6 horas para lo de Fuentes». «Pero Marcos, si estás pensando lo que creo que estás pensando. Ya no soy esa persona. Pero todavía tienes mi número». Colgué sin responder, porque ambos sabíamos la verdad. Yo ya no era esa persona. Pero por Genaro Fuentes,
podría volver a serlo. Mateo durmió 14 horas seguidas después de que llegamos a casa. El médico, un amigo de la familia al que Carolina insistió en llamar y que me debía un favor, dijo que estaba bien físicamente, solo exhausto y levemente deshidratado. Emocionalmente, era otra historia. Me senté en su habitación a verlo dormir, con el celular en la mano. A las 3:47 de la madrugada, vibró con un correo electrónico encriptado de Darío Vega. El archivo adjunto tenía 47 páginas. Genaro Fuentes era un monstruo, pero era un monstruo cuidadoso. Sin antecedentes penales, sin demandas que prosperaran. Pero la investigación de Darío fue más a fondo que los registros públicos, empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, socios comerciales que desaparecieron después de tener disputas. 3 exempleados que habían presentado quejas por violaciones de seguridad laboral y luego las retiraron misteriosamente después de llegar a acuerdos. Un líder sindical que se opuso a uno de los proyectos de Genaro y terminó hospitalizado tras un asalto al azar. Y luego estaban los detalles personales. La primera esposa de Genaro, la madre de Carolina, había muerto en un accidente automovilístico hacía 15 años. El informe policial no notó nada sospechoso, pero Darío había encontrado el pago del seguro, 206 millones de pesos. 6 meses después, Genaro había usado ese dinero para expandir su negocio a 3 nuevos estados. El accidente había ocurrido en una carretera de montaña. Falla en los frenos. Yo había visto suficientes fallas de frenos en mi vida anterior como para saber cuáles eran accidentales y cuáles no. Pero la información más interesante era sobre la estructura empresarial de Genaro. Controlaba todo a través de un fideicomiso familiar, con Carolina como la beneficiaria principal después de él. Si algo le pasaba a Genaro, Carolina heredaría todo el imperio, actualmente valuado en casi 7.000 millones de pesos. Genaro había pasado años menospreciándome, atormentando a Mateo, tratando a Carolina como a una posesión. Y ayer, intentó matar a mi hijo. Tal vez no directamente, tal vez no de manera consciente, pero dejar a un niño de 8 años a 100 kilómetros de distancia en medio de la naturaleza en diciembre era un intento de asesinato disfrazado de forjamiento de carácter. El viejo Marcos habría resuelto esto de forma sencilla. Un accidente automovilístico, un ataque al corazón, un acto de violencia al azar. Limpio, eficiente, imposible de rastrear. Pero yo ya no era esa persona. Era un padre, un marido. Creía en la ley, en la justicia, en hacer las cosas de la manera correcta. Hasta que la ley y la justicia fallaron en proteger a mi hijo. Hice 4 llamadas telefónicas entre las 4 de la madrugada y las 6 de la mañana, contactando a fantasmas de mi pasado. A Andrés Macías, quien se especializaba en vigilancia, a Jackie Cruz, que podía hackear cualquier cosa con una placa de circuitos, a Eric Ramírez, que proveía logística para personas que necesitaban mover cosas en silencio. Y uno más. Un número que había jurado nunca volver a marcar. Respondió al primer tono. Una voz alerta, a pesar de la hora. Marcos Reyes. Pensé que estabas muerto. Hola, Juan. Juan Esparza alguna vez había sido mi mentor. El hombre que me enseñó a desaparecer problemas. Se había retirado hacía 5 años, se mudó a Costa Rica y nunca miró atrás. Escuchar su voz fue como abrir una puerta a la que le había puesto llave para luego tirar la llave. No llamas para recordar viejos tiempos, dijo Juan. ¿Qué necesitas? Le hablé de Genaro, de Mateo, de todo. Cuando terminé, Juan se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo: ¿Sabes lo que estás pidiendo? Sí. Tienes un hijo, Marcos. Una esposa. La vida que construí no tiene sentido si no puedo protegerlos de los monstruos. Genaro Fuentes tiene dinero, conexiones, seguridad. Si vas a ir tras él, más te vale no fallar. No lo haré. Otra pausa. ¿Cuál es tu plazo? Rápido. Antes de que vuelva a intentarlo. Dame 3 días para preparar las cosas. Te enviaré un paquete. Cuando lo abras, sabrás qué hacer. La voz de Juan se suavizó un poco. Marcos, de esto no hay marcha atrás. Lo sé. Colgué y bajé las escaleras.
Carolina estaba sentada a la mesa de la cocina. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Ella también había pasado toda la noche en vela. Intentó matar a nuestro hijo, dijo, sin preámbulos. Sí. Mi padre intentó matar a Mateo. Sí. Me miró, y vi algo que nunca antes había visto en ella. Ni ira, ni dolor, sino una comprensión fría y clara. ¿Qué vamos a hacer? Me senté frente a ella y le tomé las manos. Me aseguraré de que nunca vuelva a lastimar a nadie. ¿Cómo? Es mejor que no lo sepas. Marcos. Carolina, te amo, pero hay partes de mi pasado que no conoces. Cosas que hice antes de conocernos. Me alejé de esa vida porque quería ser mejor. Pero tu padre dejó a nuestro hijo para que muriera en el bosque. Cruzó una línea de la que no se puede regresar. Ella me miró fijamente. ¿Realmente viéndome? Quizás por primera vez. ¿Quién eres? Soy el hombre que va a proteger a esta familia. Confía en mí. Después de un largo momento, asintió. ¿Qué necesitas que haga? Actúa normal. Cuando llame, porque llamará, dile que Mateo está bien, que lo encontramos rápido, que no quieres hablar del tema. No lo acuses. No lo amenaces. Solo mantente distante. ¿Puedes hacer eso? Sí. Y Carolina, pase lo que pase en los próximos días, escuches lo que escuches sobre tu padre, recuerda que él eligió esto. En cada paso del camino, él lo eligió. Ella me apretó las manos. Haz que le duela. Genaro llamó a las 9 de la mañana. Su voz sonaba casual, casi alegre. ¿Cómo está el niño? Carolina alejó el teléfono de su oreja para que yo pudiera escuchar. Su voz, cuando respondió, era fría. Bien, papá. Ya regresó. Ok, qué bueno. Qué bueno. ¿Ves? Te dije que estaría bien. Enfrentar la adversidad forja el carácter. Probablemente aprendió una valiosa lección. Sí, aprendió algo. El desprecio en su voz fue sutil, pero evidente. Genaro lo notó. Carolina, suenas molesta. Esto solo fue. Me tengo que ir, papá. Te llamo después. Colgó. Genaro intentó llamar de vuelta 2 veces. Ella no contestó. Pasé el día haciendo preparativos. Andrés Macías llegó primero, arrastrando equipo en una camioneta sin logotipos. Se instaló en nuestro sótano, transformándolo en un centro de vigilancia. Conseguí los registros telefónicos de fuentes de los últimos 6 meses, dijo Andrés, tecleando rápidamente en 3 teclados diferentes a la vez. Hace muchas llamadas a Carlos Treviño, su encargado de seguridad. Pero hay otro número que aparece cada semana, siempre desde teléfonos desechables. Desplegó un mapa. Las llamadas se originan desde la misma área general, la zona industrial en Ciudad Juárez. Estoy cruzando la ubicación con los registros comerciales. Jackie Cruz llegó después, luciendo exactamente igual que hacía 8 años. Baja, delgada, con unos ojos a los que no se les escapaba nada. ¿Ahora te dedicas a la vigilancia doméstica? Preguntó, observando el equipo. Marcos, te has ablandado. ¿Puedes hackear las computadoras de fuentes? ¿El Papa caga en el bosque? Ese no es el dicho. Ella sonrió. Lo sé. Pero la respuesta sigue siendo sí. Dame 48 horas. Eric Ramírez fue el último, llegando en una camioneta negra con vidrios polarizados. Era un hombre grande, con complexión de jugador de fútbol americano, y con los movimientos cuidadosos de alguien que había pasado tiempo en espacios cerrados con cargamentos peligrosos. ¿Necesitas transporte? Preguntó. Tal vez. Depende de cómo resulte esto. Traje 3 vehículos, todos limpios, imposibles de rastrear. Y traje algo más. Me entregó una pesada bolsa deportiva. Juan dijo, puede que necesites un seguro. Dentro de la bolsa había cosas que no había visto en casi una década. Cosas que esperaba no volver a ver nunca. La cerré rápidamente.
Gracias. Marcos, sabes que yo también estoy retirado, ¿verdad? Solo vine porque Juan me lo pidió. Pero si esto sale mal. No saldrá mal. Siempre decías eso. Y casi siempre tenías razón. Casi siempre. Trabajaron durante todo el día y hasta bien entrada la noche. Mateo se quedó con la madre de Carolina, a quien le dijimos que estábamos haciendo unas reparaciones en la casa. Carolina ayudaba en lo que podía, haciendo pocas preguntas y confiando en mí de una manera que me hacía doler el pecho. A las 11 de la noche, Andrés me llamó para que me acercara a sus monitores. ¿Lo encontré? El número al que Genaro llama a cada rato. Rastrea hasta una compañía llamada Soluciones de Seguridad Patriota. Son contratistas militares privados, pero el dueño es interesante. Un antiguo operador de un cártel en Tamaulipas llamado Luis Suárez. Cumplió 8 años por extorsión, salió hace 3 y se volvió legal. ¿O pseudo legal, al menos? ¿Cuál es la conexión con Genaro? Por lo que puedo ver, Suárez provee la fuerza de choque para situaciones donde Genaro necesita negación plausible. Hay un rastro de documentos que conecta a la seguridad patriota con al menos 3 incidentes en los que competidores de Fuentes tuvieron accidentes. Nada que se pueda procesar penalmente, pero el patrón está ahí. Miré la pantalla fijamente, armando el rompecabezas. Entonces, cuando Genaro necesita que lastimen a alguien, llama a Suárez. Esa es mi lectura. ¿Puedes conseguirme una reunión con Suárez? Andrés parpadeó. Eso es. ¿Por qué querrías reunirte con él? Porque él es la llave. Genaro lo usa para la violencia. Pero Suárez es un profesional. Y con los profesionales se puede razonar. O pueden matarte y arrojar tu cuerpo al río Bravo. La vida está llena de riesgos. Andrés suspiró y se volvió hacia su teclado. Dame unas horas. Encontraré la forma. Para las 3 de la madrugada, teníamos un plan. Era arriesgado, probablemente ilegal, y requería una sincronización perfecta, pero funcionaría. Tenía que funcionar. Luis Suárez aceptó reunirse conmigo en una bodega en la zona industrial de Ciudad Juárez a las 2 de la tarde del 27 de diciembre. La ubicación era intencionalmente intimidante, aislada, con una sola entrada y salida, el tipo de lugar donde se daban conversaciones que jamás podrían repetirse. Eric me llevó en uno de sus vehículos limpios, un sedán gris que no llamaría la atención. ¿Estás seguro de esto? Preguntó mientras nos deteníamos en el estacionamiento. No. ¿Quieres que entre contigo? Es mejor que vaya solo. Si no salgo en una hora, llama a Darío Vega. Él sabrá qué hacer. La bodega era exactamente lo que esperaba. Pisos de concreto, techos altos, olor a aceite de motor y frío. 3 hombres esperaban en el centro del lugar, de pie junto a una Escalade negra que se parecía mucho a la camioneta de Genaro Fuentes. Luis Suárez rondaba los 50 años, era compacto y poderoso, con cabello entrecano y ese tipo de quietud que proviene de años de violencia. Los 2 hombres que lo flanqueaban eran más jóvenes, más duros, con la mirada vacía de personas que habían dejado de llevar la cuenta de los cadáveres. Marcos Reyes, dijo Luis mientras me acercaba. Tengo que admitir que, cuando recibí la llamada, sentí curiosidad. Se requieren muchos huevos para pedir una reunión como esta, o mucha estupidez. Sonrió levemente. Eso también. Entonces, ¿de qué se trata? Mis muchachos dijeron que querías hablar sobre Genaro Fuentes. Quiero contratarte. Eso captó su atención. ¿Quieres contratarme para qué? Para lo que haces mejor. Desaparecer a alguien. Luis me estudió durante un largo rato. Eres el yerno de Fuentes. ¿Por qué querrías contratarme para ir en su contra? Porque hace 2 días, dejó a mi hijo de 8 años en el bosque a 100 kilómetros de la civilización, en pleno clima de diciembre. Le dijo que era un ejercicio para forjar carácter. Si un guardabosques no lo hubiera encontrado por accidente, Mateo habría muerto de hipotermia. La bodega quedó en silencio. La expresión de Luis no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Esa es una acusación muy fuerte. Es la verdad. Tengo registros de GPS, la declaración del guardabosques,
todo documentado. Entonces ve con la policía. Fuentes tiene conexiones, dinero, abogados. En el mejor de los casos, lo acusan de poner en peligro a un menor, pasa un año en una cárcel de mínima seguridad y sale más enojado y más peligroso. En el peor de los casos, paga su libertad por completo. Lo miré a los ojos. Me dicen que eres un profesional, que manejas situaciones que necesitan ser manejadas. Estoy dispuesto a pagar tarifas de profesional. Luis me rodeó lentamente, como un depredador evaluando a su presa. Digamos que te creo. Digamos que incluso me importa que Fuentes haya hecho lo que dices que hizo. ¿Por qué quemaría ese puente? Es un cliente constante, paga bien, y nunca hace preguntas que no pueda responder. Porque te estoy ofreciendo algo mejor. El patrimonio de Fuentes vale casi 7.000 millones de pesos. Cuando él desaparezca, mi esposa heredará todo. Estoy dispuesto a canalizar el 10% de eso a través de tu organización durante los próximos 5 años. 680 millones de pesos en inversiones completamente limpias, completamente legítimas. Eso lo detuvo. 680 millones. Y además, haré que todo el equipo de seguridad de Fuentes desaparezca con él. Podrás absorber sus contratos, sus conexiones, su territorio. No solo te pagarán, conseguirás un imperio. Luis se quedó en silencio durante un buen rato, y luego dijo: ¿Qué te hace pensar que no te mataré ahora mismo y tomaré lo que quiero de todos modos? Porque yo solía hacer lo que tú haces. Sé cómo funciona esto. Tengo seguros, interruptores de hombre muerto, paquetes de evidencias, el paquete completo. Si me matas, todo va directamente a la FGR, a la Policía Estatal y a todos los medios de comunicación en el norte del país. Pero si trabajas conmigo, te harás más rico de lo que podrías soñar, al mismo tiempo que eliminas una carga. Fuentes es inestable, peligroso y cada vez empeora más. Es solo cuestión de tiempo antes de que haga algo que atraiga la atención de la ley hacia todos con los que está conectado. Me estás pidiendo que mate a un cliente por un niño. Te estoy pidiendo que tomes una decisión de negocios inteligente. Y, por si sirve de algo, no te estoy pidiendo que lo mates. Solo haz que desaparezca. Luis se volvió hacia sus hombres. Tuvo una conversación en susurros que no pude escuchar. Finalmente, volvió a mirarme. Necesito verificar tu historia sobre el niño, sobre Fuentes, sobre todo. Lo esperaba. Traje documentación. Saqué una memoria USB de mi bolsillo. Registros del GPS, la declaración del guardabosques, expedientes médicos, además de grabaciones de las llamadas de Fuentes contigo durante los últimos 6 meses. Es descuidado, Luis. Habla demasiado, dice demasiado. Si las autoridades alguna vez lo acorralan, te entregaría en un abrir y cerrar de ojos para salvarse a sí mismo. Luis tomó la memoria USB y se la guardó en el bolsillo. Revisaré esto. Si todo cuadra, hablaremos de las condiciones. Pero Reyes, si estás jugando conmigo. No lo estoy haciendo. Soy un padre protegiendo a su hijo. Nada más, nada menos. Famosas últimas palabras. Salí de la bodega con la clara sensación de haber saltado por un acantilado sin fijarme si había agua abajo. Pero ya estaba hecho. Las piezas estaban en movimiento. Jackie llamó a las 6 de la tarde. Estoy dentro de los sistemas de Fuentes. Dios mío, Marcos, este tipo lo guarda todo. Correos electrónicos, registros financieros, incluso un diario donde escribe sobre sus tratos comerciales. Es como si quisiera que lo atraparan. ¿Qué encontraste? Suficiente para meterlo a la cárcel por 20 años si la fiscalía tuviera esto. Sobornos a inspectores de la ciudad, chantajes a competidores, campañas de intimidación. Y hay algo más. Ha estado moviendo dinero a paraísos fiscales durante los últimos 3 meses. Grandes cantidades, como si se estuviera preparando para algo. ¿Preparándose para qué? Aún no lo sé, pero seguiré escarbando. Ah, y Marcos, hay referencias a ti aquí. No por nombre, pero te llama el don nadie y el error. Realmente no le agradas. El sentimiento es mutuo. Una cosa más,
Tiene una reunión programada para mañana en la noche a las 9 de la noche en su oficina de la constructora en el centro. No hay detalles sobre con quién es, pero está marcada como alta prioridad. Lo pensé por un momento. ¿Puedes acceder a sus cámaras de seguridad? Ya lo hice. Te conectaré cuando llegue. ¿Quieres que esté ahí? No. Monitorea de forma remota. Si algo sale mal, te esfumas. ¿Entendido? Marcos, no voy a dejarte colgado. Eso es exactamente lo que harás si te lo digo. Ahora tienes una hija, Jackie. No arriesgues su futuro por mi venganza. Ella se quedó callada. Has cambiado. Todos lo hacemos. A las 8 de la tarde, Luis Suárez llamó. Tu historia cuadra. Cada detalle. Hablé con el guardabosques, revisé los registros e incluso saqué los datos meteorológicos. No estabas mintiendo. Nunca miento sobre mi hijo. Respeto eso. Esto es lo que estoy dispuesto a ofrecer, me encargaré de fuentes, pero tiene que ser limpio. Sin cuerpo, sin evidencia, sin investigación que lleve a alguna parte. Simplemente se esfumará. Pero necesito algo de ti primero. Dime. Mañana por la noche, Fuentes tiene una reunión en su oficina. Te necesito ahí, grabando todo. Está planeando algo grande y necesito saber qué es antes de moverme. ¿Quieres que lleve un micrófono a una reunión con Genaro Fuentes y quien quiera que se vaya a reunir con él? Sí. Es una locura. Es el precio. Me consigues esa grabación y haré que Fuentes desaparezca tan completamente que ni su propia madre podría encontrarlo. Si te niegas, el trato se cancela. Cerré los ojos, pensando. Era peligroso, estúpido, el tipo de plan que podría hacer que me mataran. Pero también era una oportunidad. Lo haré, pero necesito algo a cambio. ¿Estás negociando ahora? Siempre. Necesito a Carlos Treviño vivo y hablando. Sabe cosas sobre Fuentes que podrían proteger a mi familia si esto sale mal. Luis se rió. Sonó como cristales rotos. ¿Quieres que voltee al jefe de seguridad de Fuentes? Quiero que le hagas darse cuenta de que su lealtad es para quien paga sus cuentas, y que Fuentes ya no las pagará por mucho tiempo. Me gusta cómo piensas, Reyes. De acuerdo, trato hecho. Mañana en la noche a las 9 de la noche. No llegues tarde. Carolina me recibió en el pasillo cuando llegué a casa. ¿Realmente vas a hacer esto? Sí. Mi padre va a desaparecer. Sí. Ella asintió lentamente. Qué bueno. ¿Qué necesitas de mí? Mañana por la noche, lleva a Mateo a casa de tu madre. Dile que necesitas unos días lejos, que estamos teniendo problemas matrimoniales. Cualquier excusa servirá, solo tienes que estar en otro lado. Marcos, y sí. La abracé y la acerqué a mí. He pasado los últimos 8 años siendo el hombre que necesitabas que fuera. Gentil, paciente, hogareño. Pero antes de eso, yo era alguien más, alguien peligroso. Mañana por la noche, necesito volver a ser esa persona. Solo una vez más. Y cuando termine, te prometo que regresaré. Tendremos la vida que merecemos, sin la sombra de Genaro sobre nosotros. Me besó con fuerza y desesperación. No te mueras. No está en mis planes. El día siguiente se arrastró como un animal herido. Mateo seguía callado, retraído, pero había empezado a hablar de nuevo y a jugar con sus juguetes. Los niños son resilients. Recé para que fuera lo suficientemente resiliente para sobrevivir a lo que viniera después. A las 7 de la tarde, me puse mi mejor traje, el que usaba para bodas y funerales. Eric llegó a las 7:30 con un micrófono, una pieza de tecnología sofisticada que no se parecía en nada a las grabadoras voluminosas de las películas. Quedó cosido en el forro de mi saco. Prácticamente invisible. ¿Sabes cómo usar esto? Preguntó Eric. Sí. ¿Sabes que esto es una locura? Sí. Bien. Mientras estemos claros. Andrés monitoreaba desde nuestro sótano.
Sus múltiples pantallas mostraban transmisiones de las cámaras del interior del edificio de Fuentes. Jackie había intervenido el sistema de seguridad, dándonos ojos en todas partes. A las 8:30, conduje hacia el centro en mi propio auto. Nada sospechoso, nada que levantara alarmas. La oficina de la constructora Fuentes estaba en una bodega remodelada. Ladrillo a la vista y muebles caros diseñados para verse industriales, pero que costaban más que las casas de la mayoría de la gente. Me estacioné a 2 cuadras y caminé el resto del trayecto. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero estaba preparado para ello. Jackie me había enviado un código de acceso antes. La puerta se abrió con un pitido. Adentro, la oficina estaba a oscuras excepto por las luces del segundo piso. Podía escuchar voces, el bajo retumbante de Genaro y otra voz, más aguda, ansiosa. Subí las escaleras lentamente, calculando cada paso. En la cima, la puerta de la oficina de Genaro estaba entreabierta. Podía verlo adentro, de espaldas a mí, hablando con un hombre al que no reconocí. Joven, quizá de unos 30 años, vestido con un traje caro que no le ajustaba del todo bien. Te digo que las inspecciones están programadas para el próximo mes, decía el extraño. Si encuentran lo que enterramos. No lo harán, lo interrumpió Genaro. Pagamos buen dinero para asegurarnos de que esas inspecciones salgan a nuestro favor. Pero si algo sale mal. Nada saldrá mal. Hemos hecho esto una docena de veces, Marcos. ¿Crees que esta es mi primera vez? Me quedé helado. No hablaba de mí. Era otro Marcos. Pero escuchar mi nombre en ese contexto, en ese tono. Solo digo, añadió el otro Marcos. Estamos hablando de desechos tóxicos bajo un complejo de viviendas. Si alguien se entera. Nadie se enterará. Las familias que se muden a esas casas estarán demasiado ocupadas disfrutando de sus nuevos hogares como para preguntarse por qué sus hijos se siguen enfermando. Genaro rió. Para cuando alguien ate cabos, ya habremos vendido todo y nos habremos largado. Había escuchado suficiente. Más que suficiente. Di un paso hacia la entrada de la oficina. Hola, Genaro. Ambos hombres se dieron la vuelta. El rostro de Genaro pasó por una serie de emociones, sorpresa, ira, cálculo. Marcos. ¿Qué diablos haces aquí? Escuchando. Aprendiendo. Miré al otro hombre. Deberías irte. Él no irá a ninguna parte, dijo Genaro. Estás invadiendo mi oficina. Carlos. Se escucharon pasos pesados en las escaleras. Carlos Treviño apareció luciendo tan sorprendido como Genaro. Pero a diferencia de Genaro, la sorpresa de Carlos era genuina y preocupada. Señor Reyes, dijo Carlos con cautela. No debería estar aquí. No, en realidad sí. Genaro, tenemos que hablar. No tenemos nada que discutir. Carlos, acompáñalo a la salida. Espera. Levanté las manos. Antes de que hagas eso, quiero que sepas algo. Luis Suárez te manda saludos. La habitación quedó sumida en un silencio absoluto. El rostro de Genaro palideció. La mano de Carlos se movió hacia su arma oculta. No sabes de lo que estás hablando, dijo Genaro, pero su voz temblaba. Sé que Luis ha solucionado tus problemas durante años. Sé que lo has usado para lastimar personas, intimidar competidores, tal vez algo peor. Pero esto es lo que no sabes, Luis ahora trabaja para el mejor postor. Y me acabo de convertir en el mejor postor. Estás faroleando. ¿Lo estoy? Carlos, revisa tu teléfono. Luis debió haberte enviado algo hace unos 30 segundos. Carlos sacó su teléfono lentamente, sin quitarme los ojos de encima. Su rostro empalideció al leer. ¿Qué dice? Exigió Genaro. Dice que está despedido, señor Fuentes, y que debo cooperar plenamente con el señor Reyes o enfrentar la terminación. Carlos me miró. Terminación no significa despido. ¿Verdad? No, no lo significa. ¿Qué carajos está pasando? Rugió Genaro. Carlos, tú trabajas para mí.
Trabajo para quien me pague, dijo Carlos en voz baja. Y aparentemente ese ya no es usted. Enfundó su arma. Señor Reyes, ¿qué necesita? Necesito que retengas a Genaro aquí mientras hago una llamada. ¿Puedes hacer eso? Sí, señor. Genaro se abalanzó sobre mí. Era más grande, mayor, pero aún poderoso. Carlos lo interceptó casualmente, aplicándole una llave en el brazo que hizo gritar a Genaro. ¡Suéltame! No puedes hacer esto. Acabaré con tu trabajo, tu vida, todo. Saqué mi teléfono y marqué el número de Luis. Está hecho. Es todo tuyo. Bien. Tráelo al lugar de siempre. Nosotros nos encargaremos del resto. Colgué. Genaro todavía forcejeaba con Carlos. Tenía el rostro rojo y estaba furioso. ¿Crees que puedes simplemente llevarme? Tengo abogados, conexiones, recursos. Tenías esas cosas, lo corregí. En tiempo pasado. Justo ahora, toda tu red está siendo desmantelada. Tus cuentas en paraísos fiscales están siendo congeladas. Tu material de chantaje está siendo recolectado por personas que lo usarán en tu contra. Y mañana por la mañana, la Profepa y la FGR recibirán un aviso anónimo sobre desechos tóxicos enterrados bajo tus complejos de viviendas. Los mismos complejos que acabas de admitir que envenenaste. Genaro, deja de forcejear. Grabaste esto. Cada palabra. Mi hija nunca te lo perdonará. Tu hija me dijo que hiciera que te doliera. Esas fueron sus palabras exactas después de que intentaste matar a nuestro hijo. Le estaba enseñando a ser fuerte. Estabas intentando asesinarlo. Hay una diferencia. Y ahora vas a pagar por ello. 2 hombres más aparecieron en la puerta. Luis Suárez y uno de sus socios. Luis observó la escena y asintió con aprobación. Buen trabajo, Reyes. Carlos. Es bueno ver que tomaste la decisión correcta. Señor Suárez, dijo Carlos respetuosamente. Marcos, vete a casa, dijo Luis. Nosotros nos encargaremos a partir de aquí. ¿Qué pasará con él? Lo que le pasará es que hará un viaje largo a algún lugar muy lejano, donde podrá pensar en sus decisiones. No va a volver. Los ojos de Genaro se abrieron de par en par. No pueden simplemente secuestrarme. Esto es México. Tengo derechos. Perdiste esos derechos cuando abandonaste a un niño en la naturaleza, dijo Luis con frialdad. Hay líneas que no se cruzan, Fuentes. Incluso en nuestro mundo. Se llevaron a Genaro, todavía protestando, todavía amenazando. Carlos los vio irse, y luego se volvió hacia mí. ¿Y qué hay de mí? Tienes opciones. Puedes desaparecer, tomar el dinero que te pagará Luis y empezar de nuevo en otro lado. O puedes quedarte, testificar sobre todo lo que ha hecho Fuentes y ayudar a desmantelar legalmente toda su organización. De cualquier forma, eres libre de él. Carlos lo consideró. Lo pensaré. Tienes 24 horas. Salí del edificio y caminé de regreso a mi auto en la fría noche de diciembre. El micrófono seguía grabando, capturando cada palabra, cada confesión. Para mañana, múltiples agencias de la ley tendrían copias de todo, un seguro en caso de que Luis alguna vez decidiera que yo sabía demasiado. Cuando llegué a casa, Andrés, Jackie y Eric me estaban esperando. Habían visto y escuchado todo. Esa fue la locura más grande que he visto, dijo Andrés. Y una vez te vi convencer a un traficante de armas ruso de que entregara todo su inventario. Era necesario. ¿Fuentes de verdad se ha ido? Sí. Jackie se puso de pie y se estiró. Entonces yo me retiro. Mi hija me está esperando en Baja California. Marcos, me dio gusto verte. No me vuelvas a llamar a menos que sea para algo divertido, como una boda. Trato hecho. Se marchó. Eric la siguió poco después, estrechándome la mano. Sigues siendo el hijo de puta más loco que conozco. Cuida a esa familia. Lo haré. Andrés fue el último en irse. ¿Crees que de verdad ha terminado?
No, todavía falta la limpieza. Pero la parte difícil ya pasó. ¿Qué pasará cuando Carolina pregunte por su padre? Le diré la verdad. Se ha ido y nunca va a volver. Carolina y Mateo regresaron a casa a la mañana siguiente. Ella lo sabía antes de que yo dijera nada. Podía verlo en sus ojos. ¿Se ha ido? Sí. ¿Muerto? No lo sé. Quizás. O quizás solo desapareció. Luis no fue específico, y yo no pregunté. Se sentó lentamente en el sofá, con Mateo aferrado a su costado. Qué bueno, dijo finalmente. ¿Eso me hace una mala persona? No, te hace una madre que protege a su hijo. Mateo me miró con esos ojos serios de niño de 8 años. ¿Va a regresar el abuelo? No, campeón. No va a regresar. Qué bueno. Lo dijo con sencillez, sin malicia, solo afirmando un hecho. ¿Era malo? Sí, lo era. Durante la semana siguiente, las cosas sucedieron rápidamente. La Profepa y la FGR recibieron sus avisos anónimos, lo que desató investigaciones sobre la constructora Fuentes. Sin Genaro para interferir, el castillo de naipes colapsó rápido. 3 ex-empleados se presentaron a testificar. Salieron a la luz documentos que mostraban décadas de actividad ilegal. Carlos Treviño, después de sus 24 horas de reflexión, decidió cooperar plenamente con las autoridades a cambio de inmunidad. Los descubrimientos de los desechos tóxicos llegaron a las noticias nacionales. 23 familias fueron evacuadas de casas construidas por la empresa de Fuentes. Las demandas comenzaron de inmediato. El imperio de Genaro, construido sobre la crueldad y la corrupción, se hizo polvo en menos de 2 semanas. Y en cuanto al mismísimo Genaro Fuentes, fue declarado oficialmente desaparecido el 3 de enero. Su escalade fue encontrada abandonada en Ojinaga. Su teléfono emitió su última señal cerca de la frontera. La policía sospechó de un crimen, pero no tenía pistas, ni cuerpo, ni evidencias. La investigación se estancó en menos de un mes. Carolina heredó todo, como se esperaba, pero todo resultó ser una montaña de deudas, responsabilidades legales e investigaciones criminales. Liquidamos lo que pudimos, pagamos compensaciones a las víctimas de Fuentes, y nos fuimos de ahí con lo suficiente para empezar de nuevo en otro lado. Elegimos Mérida, Yucatán. Lejos de Chihuahua, lejos de los recuerdos, lejos de los fantasmas. Mateo entró a una nueva escuela, hizo nuevos amigos y poco a poco volvió a ser el niño feliz que era antes de que la sombra de Genaro cayera sobre él. A veces todavía tenía pesadillas, pero cada vez eran menos frecuentes. Carolina batalló más. Había perdido a su padre, se enteró de que era un monstruo y tuvo que conciliar la imagen del hombre que la había criado con la del hombre que intentó matar a su hijo. La terapia ayudó, el tiempo ayudó más. En cuanto a mí, volví a ser Marcos Reyes, el papá de los suburbios, aburrido y hogareño. Conseguí un trabajo en una empresa local de logística, fui el entrenador del equipo infantil de béisbol de Mateo y aprendí a hacer pan de masa madre. Los hombres y mujeres que me habían ayudado, Darío, Andrés, Jackie, Eric, Juan, Luis, se desvanecieron nuevamente en las sombras a las que pertenecían. Pero guardé sus números, por si acaso. Un año exacto después de aquella terrible Navidad, recibí un paquete sin remitente. Adentro había una sola fotografía. Genaro Fuentes, vivo, en algún lugar tropical, trabajando en un barco pesquero. Se veía más viejo, acabado, pero vivo. Había una nota con una letra que reconocí como la de Luis: matarlo habría sido una misericordia. Ahora tiene que vivir sabiendo que lo perdió todo. Pensé que te gustaría saberlo. Quemé la fotografía y la nota. Carolina no necesitaba verla. Mateo no necesitaba saberlo. Merecen creer que el monstruo desapareció para siempre. Ya fuera eso técnicamente cierto o no. Esa noche, arropé a Mateo en la cama. Ya tenía 9 años, estaba más alto, más seguro de sí mismo, y las pesadillas se habían detenido hace meses. Papá, dijo mientras yo apagaba la luz. Sí, campeón. Me alegra que el abuelo se haya ido. A mí también. ¿Crees? ¿Crees que está arrepentido por lo que hizo?
Pensé en Genaro en aquel barco pesquero, despojado de su riqueza, su poder, su identidad, obligado a vivir una vida de trabajos manuales e insignificancia. Creo que lamenta que lo hayan atrapado. Eso no es lo mismo que estar arrepentido por lo que hizo. Pero tú lo atrapaste. Hiciste que pagara. Así es. Qué bueno. Mateo se dio la vuelta, ya medio dormido. Eres el mejor papá del mundo. Me quedé en la puerta de su cuarto durante un largo rato, viéndolo dormir pacíficamente de una forma en la que nunca pudo hacerlo cuando Genaro estaba en nuestras vidas. El viejo Marcos, el peligroso, había emergido durante unos días para proteger a su familia. Y luego había vuelto a la caja a la que pertenecía. Pero la caja nunca estuvo cerrada con llave. No podía estarlo, porque ser padre significaba estar dispuesto a convertirse en un monstruo si eso era lo que se requería para proteger a tus hijos. Genaro Fuentes había aprendido esa lección demasiado tarde. Bajé las escaleras, donde Carolina estaba leyendo en el sofá. Levantó la vista, sonrió, y me recordó por qué me había alejado de esa vida violenta en primer lugar. Por momentos como este, por la paz, por la familia. ¿Todo bien?, preguntó. Todo es perfecto. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo dije en serio. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos en la próxima.